La historia del día vendría a ser una cosa así. Un paciente va al médico preocupado, tiene 40 grados de fiebre, es motivo de preocupación válido, se siente como el culo y le dice, ¿qué tengo? Y el médico, sin dar muchas precisiones en el diagnóstico, le tira todo el botiquín por la cabeza, le hace tomar 25 pastillas distintas, le destroza el estómago, el hígado, los riñones, lo deja para atrás. Además le amputa las 2 piernas porque leyó en un libro de medicina austríaca que la fiebre en todo tiempo y lugar es un fenómeno gangrenoso. Le aplicó sanguijuelas que le chuparon la sangre al paciente y lo dejaron debilitado. Finalmente lo metió en una bañadera con agua con hielo hasta que perdió definitivamente la sensibilidad en los dedos y los órganos entraron en shock. Ahí agarra el termómetro, lo mide, 39. Y aparecen otros médicos y dicen, y fíjate que ese termómetro en realidad está mal calibrado. Si lo midieras con un termómetro que funcionara mejor, te daría más alto. 39.3, 39.5, 39.6, no se sabe, pero más alto, seguro. Y el médico dice, no importa, no vamos a cambiar el termómetro. Está todo bien y le dice al paciente, sé que son momentos difíciles, pero quédate tranquilo que el mes que viene la fiebre va a bajar. Eso es básicamente lo que está pasando con la inflación. Una inflación que dio 3,4 y que es básicamente el reconocimiento más acabado del fracaso de este gobierno. De un gobierno que ganó las elecciones prometiendo terminar con la inflación. Era su promesa, digamos, más acabada. Ahí vemos una foto que no tiene nada que ver con la realidad. Simplemente es como las hamburguesas de las propagandas de McDonald's. No tienen nada que ver con la realidad. Pero sí. Decía, un gobierno que tenía un solo trabajo, que era terminar con la inflación. Si hacía eso, podía hacer cualquier otra cosa. Una estatua de oro de Adorni de 50 metros en Plaza de Mayo, la gente los iba a votar igual. Bueno, no pudieron. La inflación no solamente no se terminó, sino que lleva 11 meses subiendo, prácticamente un año subiendo, que está en los niveles que tenía Massa antes de la sequía. Después vino la sequía y después vino un candidato a presidente que dijo que el peso era excremento y que iba a dolarizar. Y eso obviamente influyó. Pero la inflación que había en, si se quiere, el verano de 2023 era de 3 puntos y pico, 4 puntos. Muy parecida a la que hay ahora, insisto. Dice 3,4. Si la medís con un termómetro que funcione bien, te da más cerca de 4. Como leí hace un rato alguien que había puesto en Twitter, tenemos la inflación de Massa con la economía de la Rúa. Es una excelente descripción. Y decíamos, tenían un solo trabajo, que era terminar con la inflación, y una sola condición para hacerlo, que era no actuar como una casta impune y desvergonzada. Se suponía que venían a terminar con ciertos privilegios. Bueno, no terminaron con la inflación, están quedando expuestos como una casta absolutamente impune y desvergonzada y berreta. Y malas noticias, ahora no solamente no tienen los resultados, sino que tampoco tienen la sartén por el mango, ya no tienen los instrumentos para dar esos resultados. Porque el mundo ya no acompaña, el mundo ya no tiene la tendencia a la baja de la inflación que tuvo durante los primeros 2 años del gobierno de Milei. Y porque la sociedad argentina ya no da para más, tampoco. No tienen tampoco este gobierno argumentos para que la gente crea que el sacrificio vale la pena, que es la otra opción. Que es decirte, mirá, vas a seguir estando mal un tiempo, pero es lo que hay que hacer, quédate tranquilo que después de esto, en algún momento vas a estar bien, que esto es por tu bien, que esto es lo necesario. Ya no tienen muchos argumentos, ni morales, ni políticos, ni económicos, para convencer a la gente, bancame un poquito más. Por ejemplo, Caputo, que salió a decir que en abril va a dar más baja, que nos quedemos tranquilos.
Varias cosas para decir sobre eso. Primero, sí, claro, por supuesto dar más bajas y congelaron la nafta, que es lo que ustedes decían que no había que hacer y la oposición les decía que había que hacer. ¿Se acuerdan la conferencia de prensa de Kicillof cuando fue el fallo de YPF que dijo, ¿para qué la nacionalizamos? Bueno, para momentos como este, para poder poner un freno a los aumentos de precio. Está bien que le hayan puesto un freno a los aumentos de precio, pero reconozcan que estaban equivocados. Reconozcan que están aplicando las recetas que ustedes juraron que nunca iban a aplicar y que tenía razón, en este caso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque cuando salió Kicillof a decir eso lo mataron en las redes. Los trolls del gobierno lo trataban de comunista y demás. De todas formas hay que ver si incluso con el congelamiento de alimentos alcanza para que la inflación dé más baja. Porque hay una nota muy interesante en el Destape que da cuenta de que los alimentos se dispararon casi un 15% en el conurbano. En un rato Rodrigo Núñez va a estar acá con nosotros en el piso del pase. El piso del pase. Explicándonos en detalle, pero está claro que con los alimentos subiendo a este nivel va a ser difícil una inflación mucho más baja que la que estamos viendo ahora. Y además el problema que tiene Caputo, y que tiene Milei, y que tiene Karina, y que tiene Adorni, y que tiene cada uno de los que trata de salir a dar la cara por este gobierno, es que ya nadie les cree. Ya gastaron toda la credibilidad que tenían. En el caso de algunos, como Toto Caputo, yo diría, bastante le duró. Bastante le duró. Pero a esta altura del partido ya no, cada vez que abre la boca se nota no solamente que no tiene una solución para los problemas de los argentinos, sino que no entiende esos problemas, porque nunca los tuvo. Porque es un tipo que nunca tuvo que volver caminando a su casa caminando bajo de la lluvia, porque no le alcanzaba para los 800 pesos del bondi, o porque si le alcanzaba prefería guardarlos para otra cosa, porque tenía que elegir. Nunca se salteó una comida. Nunca pasó frío. Y ese es el problema que están teniendo los argentinos ahora. ¿Cómo vas a solucionar esos problemas si no los percibís, si no los conocés? ¿Y cómo te van a creer si se nota cada vez que abrís la boca? Escuchen lo que decía hoy más temprano, creo que en AmCham o en alguna de esas reuniones que tiene por ahí. Para que haya mayor empleo, tiene que haber crecimiento sostenido, ¿sí? Si no, es un falso crecimiento. Si vos generás crecimiento basado en el consumo por colapso de la demanda de dinero, es decir, porque la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo, entonces va y se sobreestoquea y va al supermercado y compra 48 sachets de leche, digamos, sí, ese número, digamos, en ese mes o en ese trimestre te puede dar de crecimiento, pero no es un crecimiento sano. No es un crecimiento duradero en el largo plazo y lo único que genera es más pobreza. De vuelta, para que haya empleo tiene que haber inversión y lo que nosotros estamos atrayendo es masivamente inversiones que hoy. Bueno, Toto, te recomiendo que no te estoquees con 48 sachets de leche porque se van a echar a perder antes que los puedas tomar. No se puede gobernar un país que no conoces. No se puede. Y esta gente realmente no conoce el país, no conoce los problemas que tiene la gente que vive en este país. Te habla de inversiones, las inversiones están más bajas ahora que en cualquier momento de cualquier gobierno peronista en este siglo. Otra vez tuvo que salir Bullrich a pedir que la gente invierta la plata que tiene guardada en el colchón, porque no consiguen $1 de ningún otro lado. Escuchémosla. La modernización laboral ahora está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento en las... anímense a armar lo que hoy es muy importante, que es esta capacidad de poder tener el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes, inocencia fiscal, saquen los dólares de los colchones de la caja fuerte, llévenlas, inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad. Muy bien, gracias, senador. Anímense. Ahora, como Goebbels se dedica a la política, se ve que los políticos se dedican a la autoayuda para empresarios, ¿no? Anímense,
junten sus manos, inviertan. Por otro lado, qué loco, ¿no? El día del AmCham es como cuando ibas a la escuela y había capacitación docente, que no tenías clase. Está todo el gobierno ahí, que hoy no se gobierna. Hoy se va a charlar al AmCham. O dejaron a alguien cuidando la Casa Rosada, regando las palmeras, algo. Hoy Navarro y Fernando Alonso a la mañana decían algo muy interesante, que es que este gobierno defalteó. Este gobierno dejó de cumplir sus obligaciones financieras. ¿Cuáles? Con los prestamistas externos, no, claro. A esos todavía no. Nos van a seguir exprimiendo hasta la última gota para pagarles. Aunque no les va a alcanzar. Ese default va a venir eventualmente, en unos meses o en un año. Porque simplemente es impagable la deuda que tenemos. Pero antes el gobierno está defolteando la deuda interna, está defolteándonos a los argentinos. Cuando pisa las partidas que permiten que el PAMI funcione, está defolteando al PAMI, está defolteándole a los jubilados, que no pueden tener medicamentos, que no pueden tener tratamiento dental, que no pueden tener un médico de cabecera, que no pueden tener anteojos. Cuando no transfiere las partidas del transporte público, le está defolteando al transporte público y a todos los trabajadores que lo necesitan. Default, además, y ayer lo explicamos en detalle, que no solamente genera disrupción en servicios que son vitales, la salud, el transporte, etcétera, sino que además hacen unos buracos así de grandes en el tejido social. Porque cada clínica que cierra son médicos que se quedan sin laburo. Cada anteojo que se deja de repartir es un cadete que no los lleva. Cada colectivo que se queda parado en la terminal es un chofer menos, es un mecánico menos. Son empresas que cierran, empleos que se pierden, familias que quedan a la intemperie. Y eso es un default. Porque abdican incluso de la responsabilidad de cambiarlo. Porque dicen esto va a seguir siendo así. Eso es un default. Y haberse quedado como se quedaron con un pedazo importante del salario de los argentinos es una expropiación. Lo decíamos ayer y lo repetimos. Este gobierno siempre dice, nosotros estabilizamos la economía sin expropiar, sin pasar por encima de los derechos de propiedad. Doble mentira. No estabilizaron un carajo la economía y además le expropiaron una 10ª parte, una 15ª parte, una 5ª parte, un tercio o más en algunos casos de su salario a los trabajadores. Otro que habló en AmCham, se ve que había también jornada de capacitación en tribunales, fue Rosati, el juez de la Corte Suprema, que dijo que la seguridad jurídica tiene que ser para todos. Y que si no es para todos, entonces no hay seguridad jurídica para nadie. Cuando uno habla de derecho vinculado a los intercambios e intercambios económicos internacionales, inmediatamente en lo que está pensando es en la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que todos defienden, pero que no todos entienden de la misma manera. Cuando nosotros decimos seguridad jurídica, queremos decir seguridad para el inversor, seguridad para quien recibe la inversión. Es decir, si la seguridad jurídica no es para todos, no es segura. Y esto termina repercutiendo en cualquier proyecto de inversión. Por eso es muy importante que se incorporen estos temas a los debates económicos. Y yo me pregunto, ¿la seguridad jurídica del que se quedó en la calle? ¿Y la seguridad jurídica del que puede comprar la mitad aunque labure lo mismo o más? ¿La seguridad jurídica del que gastó una buena parte de su sueldo durante toda su vida, 20, 30 años a veces, para tener una prepaga cuando fuera grande y lo necesitara, y ahora se tiene que bajar porque ya no le alcanza, y entonces todo eso que gastó, que se suponía que era ahorro, que se suponía que era un seguro para su vejez, lo pierde? La seguridad jurídica del que aportó 25 años, 27 años, 29 años y 6 meses, y como ya no hay moratoria, no se puede jubilar. Hoy embargaron a FATE,
3.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque incumplió la conciliación obligatoria y no está pagando los salarios de los trabajadores. ¿Y la seguridad jurídica de esos laburantes? ¿Dónde está la seguridad jurídica del jubilado que se muere porque no tiene para comprar medicamentos? Tenemos ahí para escuchar la entrevista que hizo hoy a la mañana Nico Fiorentino en Futurock con una médica de PAMI. Estaba muy emotivo. Y llegué al consultorio ayer y estaban todos mis pacientes, los senté en la sala de espera y me puse a hablar de esta situación, porque esta situación no es por decirle a ellos, bueno, mire, no, para que sepan lo que... Se lo contaste vos a tus pacientes. Yo solo conté a mis pacientes y me puse a llorar porque me emocionó hablarle de cuando llegaba un paciente con todos sus cartoncitos pegados y me dice, doctora, ¿cuáles de estos medicamentos que usted me da yo puedo seguir viviendo? Porque todos no los puedo pagar. ¿Y yo qué le contesto? Le contesté que para eso le dábamos y todo era imprescindible. Sí, doctora, pero no lo puedo pagar. Y eso son cargas que uno va aportándole a su pobre alma. Como otra paciente que le digo que no coma, que tiene que modificar la dieta, y le digo arroz, fideos, esas cosas, tratar de disminuirla, comer más fideos, no coma fideos. Y me llega contando, contenta el otro día, que descubrió que enfrente de su casa tiene una verdulería y ella pispea, contenta me lo dijo, pispea cuando les van a tirar la basura, porque ella agarra la basura, le pone 3 gotitas y se hacen de lavandina y se hace unos tremendos guisitos y ensalada. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Me pregunto yo, en un país en el que suceden estas cosas. ¿Dónde está la seguridad jurídica de las personas con discapacidad que de un día para el otro vieron interrumpido todo tipo de ayuda y que tienen que ir semana tras semana a reclamar al Congreso, ahora al Ministerio de Economía, porque tienen las partidas también pisadas, pisan las partidas del PAMI, pisan las partidas de transporte, pisan las partidas de los discapacitados, por supuesto, no las que ellos se llevan después del 3%, sino las otras, las que tienen que llegar directamente a las familias. Y es desesperante porque no sabes qué hacer, piden ayuda y a mí me desborda. Y por otro lado estoy con mi hijo y tengo que atender a mi hijo, los desafíos de mi hijo, que no es fácil tener un hijo con discapacidad, y la escuela que está endeudada y que por ahí cierra, y tenemos que hacer rifas y colectas y eventos para intentar sostenerla. Es un montón, y además trabajar es un montón. Es muy injusto, es un gobierno de delincuentes y de mentirosos. Están haciendo muchísima plata con la discapacidad, muchísima. Y toda la plata que hicieron con discapacidad tenía que estar en los prestadores y en las personas con discapacidad, y no está ahí. Es muy siniestro. Yo cuando escuchaba lo de los audios, mientras las personas con discapacidad se quedaban sin su medicación, estaban haciendo todos esos negocios. O sea, no se puede ser tan miserable. Realmente es mentira, además es todo mentir, dicen todo el tiempo mentiras, que esto causa déficit fiscal, no causa déficit fiscal. Incluso salud para el Estado son 2,50 pesos, y para la persona con discapacidad es un montón. Es la vida, la dignidad y la vida misma. Entonces déjense de mentir y apliquen la ley como se debe. Porque además lo digo por todos lados, lo pagan las prepagas y las obras sociales, a las prestaciones, a los terapeutas, a las escuelas, a los centros de día. Muy poquitito lo que paga Incluir Salud. Entonces, apliquen la ley, porque no damos más y vamos a seguir en la calle, y cada vez más enojados. Bueno, está hablando Milei ahora en AmCham, en el retiro para funcionarios de gobierno. Dijo recién, cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia, pero yo no está claro, no necesita fingir Milei. Pero esa demencia no lo vuelve inimputable. Va a tener que pagar por esto. Va a tener que pagar por las vidas que se pierden. Él, su jefe de gabinete,
la secretaria general de la presidencia, el ministro de Economía que pisa las partidas, el ministro de Salud, abandono de persona, incumplimiento de deberes de funcionario público, son delitos graves. Y el que las hace las paga, como les gusta decir a ellos. Y ni siquiera es un tema de los laburantes solamente, porque pareciera, o uno podría distraerse y decir, bueno, este es un gobierno para que a los empresarios les vaya bien y a los laburantes les vaya mal. Y la verdad es que a la enorme mayoría de los empresarios también les está yendo como el culo. Este es un gobierno para que a muy poquitos, muy poquitos les vaya bien y al resto les vaya mal. Hoy nos enteramos que Fantome, que es una empresa muy importante, que es la que fabrica acá en la Argentina, tiene la licencia para hacer Reebok, para hacer Kappa, para hacer Kevinston, creo que también, entre otras marcas de esas que tienen presencia en todos los shoppings, en todas las tiendas deportivas. Bueno, entró en concurso preventivo ante la avalancha importadora. Hoy la gente de CEPA actualizaba el seguimiento que viene haciendo. 24.000 empresas ya cerraron desde noviembre del 23, 24.180 empresas. Es decir, tampoco hay seguridad jurídica para los empresarios en este país. En todo caso, para los amigos de Milei, de Rosati, porque Rosati también es parte del problema. No hay seguridad y no hay justicia. Cristina está presa y en condiciones que no tiene ningún otro preso en la Argentina. Eso también es falta de seguridad jurídica y no es falta de justicia, es lo contrario de la justicia, es algo peor. Hoy el gobierno accedió a cancelar parte de la deuda con las empresas de transporte porque sabe que si no está a una chispa de que todo se vaya a la mierda. No va a alcanzar, van a ganar unos días a lo sumo, pero esto a más tardar, cuando los colectiveros tengan que cobrar su sueldo el mes que viene, va a volver a ser problemático, a más tardar, quizás antes. Sobre el tema del combustible y el tema también de la infraestructura y demás, hoy hubo una protesta importante donde 150 intendentes de todo el país fueron a la Casa Rosada primero y luego al Ministerio de Economía para reclamar una baja del combustible, para reclamar dinero para obras públicas. Es interesante porque no son solamente intendentes bonaerenses o de Gran Buenos Aires, sino de muchas provincias. Porque no son solamente intendentes peronistas, sino que hay también varios vecinalistas, algunos radicales. Porque dentro del peronismo bonaerense, vos veías caras ayer que estaban jugando al fútbol el otro día con Massa, otros que forman parte de la Cámpora, otros de Movimiento Derecho al Futuro. De hecho, estuvo encabezada simbólicamente la actividad por 2 ministros del gobierno bonaerense, por Gabriel Catopodis y por Carly Bianco. Y de hecho, a la salida de ahí, fueron todos estos intendentes a reunirse con Axel Kicillof en la Federación Argentina de Municipios. Y esto es interesante y es importante porque aparece al mismo tiempo una agenda muy clara y muy concreta y una referencia nacional que ya a esta altura del partido creo que va quedando cada vez más recortada. No es la única, pero es a esta altura del partido, decíamos, la que está quedando más recortada, mejor aspectada, la que supo aprovechar, diría yo, el envión que fue esa semana que arrancó el 24 de marzo con una marcha histórica, tuvo una escala, si se quiere, sorpresiva, pero bienvenida con el fallo sobre YPF y culminó unos días más tarde con otra vigilia histórica antes del 2 de abril. Kicillof fue protagonista de alguna manera de los 3 eventos o estuvo presente en un lugar importante de los 3 eventos y supo aprovechar ese envión, esa inercia que coincidió con el peor momento del gobierno. Y esto no lo digo yo, esto es una observación que hago de la realidad, del reconocimiento de los intendentes, del reconocimiento de sus pares. Quintela estaba hoy ahí
presente, y él dijo hace poco en una entrevista que apoyaba también a Kicillof. Y así como en su momento dijimos acá, y se dijo muchas veces, y el archivo no me deja mentir, que no se le podía exigir a Cristina que diera un paso al costado, que el que quisiera conducir tenía que ganarse esa conducción. Bueno, ahora hay que decir que nadie le puede exigir a Kicillof que no haga lo que crea necesario para impulsar esa candidatura que logró hasta ahora llevar adelante o consolidar. Porque obviamente desde hace bastante tiempo que todo el mundo lo daba por hecho. Pero bueno, eso implica un montón de desafíos que él hasta ahora, insisto, hasta ahora viene sorteando. ¿Falta muchísimo? Sí, falta muchísimo. ¿Se equivocaría Kicillof si creyera que ya ganó algo? Se equivocaría. Yo creo que no, que él no cree. Que él tiene en este momento los pies bastante sobre la tierra. Y no era fácil. No era fácil. El último año no fue fácil para él. Para nadie, obviamente, ¿no? Estamos hablando ahora estrictamente de política. Se suele hablar mucho de las presiones que recibió todo este tiempo y recibió Kicillof para subordinarse a Cristina. Las declaraciones, las manifestaciones, los cantitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto que él supo plantarse y no ceder ante esas exigencias explícitas. Pero también es cierto, y no se dice tanto, que supo resistir las presiones de los que le decían rompe. Que los hubo y muchos. Y que también le dijeron, che, rompé, andate por la tuya, por otro lado. Bueno, él ahí supo hacer un equilibrio que, insisto, hasta ahora le está rindiendo frutos, que le permitió recortarse también porque no aparecieron otros contendientes de peso. En los últimos 2 años, todos los que quisieran levantar la mano y decir, che, yo estoy acá, tenían lugar para hacerlo, tuvieron lugar para hacerlo. Quienes efectivamente lo hicieron, como Juan Grabois, por ejemplo, ya dijeron abiertamente, o en otros casos por debajo, que están dispuestos a sumar sus fuerzas al proyecto de Kicillof, con ciertas condiciones, o si se discuten ciertas cuestiones programáticas, ciertos compromisos políticos, lo cual me parece bárbaro. De eso se trata, de discutir ideas, compromisos. Massa también, más allá de todo, me parece que no va a ir al choque, que va en todo caso a formar parte de una estrategia consensuada. Lo mismo puede decirse incluso de Uñac, de un tipo como Uñac que quiere diferenciarse, que viene de votar a favor de la ley de glaciares, pero que dice, yo quiero dar esta discusión. Cuando uno repregunta 2 o 3 veces a gente que está laburando en ese armado, te dicen, y él lo que quiere es volver a aparecer en el radar. Él sabe que si hay una interna contra Kicillof es para validar en todo caso al bonaerense, no está pensando en ganarle mano a mano, pero sí en quedar mejor posicionado. También hay otro grupo que viene trabajando en ese sentido y que va a tener un acto el 1 de mayo, donde está Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Kelly Olmos y algunos otros legisladores. Es decir, los que quieran jugar, juegan. Acá no se trata de que haya un dedo, pero también cuando jugás tenés que aceptar las reglas de ese juego. Y en las reglas de ese juego, el tablero hoy muestra que la fichita que está más adelantada claramente es la de Kicillof. Y eso es importante, que aparezca una figura que empiece a recortarse, que se referencie, que deje de ser el peronismo una cosa que puede ser cualquier cosa, que empiece a tomar nitidez. Y por eso también es importante que el gobernador tenga definiciones, como viene teniendo, para darle esa nitidez. ¿Por qué? Porque el que levanta la vista, buscando una alternativa porque la está pasando mal, va a encontrar a alguien. Si hay una figura que se recorta, va a encontrar a alguien. Si hay una masa informe que no se entiende muy bien qué hace ni qué representa, no va a encontrar nada. Y la verdad que está bien eso. Hoy vi, para terminar, este diálogo en Infobae, que me pareció súper interesante y muy revelador de este momento de transición que estamos viviendo en este momento. Escuchémoslo.
Yo vengo de un fin de semana de compartir con amigos y entonces en un momento surgió una conversación sobre lo que se come en casa. Mi amigo docente, la verdad, era un poco triste lo que él contaba sobre cómo tiene que estructurar la forma de comer en su casa. Nunca hizo nada mal, hizo una carrera muy digna y la verdad que la comida es una tarta de choclo, otro día de fideos. Son gente normal, o sea, no son, no son obvio, lo que vos ves como un pobre. También decía, a mí me conviene cuando hacemos una juntada de amigos es ir a la canasta. El que tiene mucho viene con 3 botellas de vino, con todo. Y yo que llevé 3 latas de cerveza y un paquete de fideos. Si me haces poner plata, me tengo que bajar. Me parece que la mayoría de Argentina vivía así. Cuando decís como no es alguien pobre, me parece que es donde está el punto y donde está el desafío más grande que tiene el gobierno. ¿Hay un plan para esa gente? Porque el plan fue para la macroeconomía, ¿no? ¿Cuál es el plan? Decime cuál es el plan que tiene el gobierno para pensar la vida de las personas. Al peronismo le puede discutir 1000 cosas, corruptos, ladrones, chorros, pero lo que no le puede discutir al peronismo es que tiene una línea directa con la gente común. Hay un gobierno totalmente destemplado con eso. Entonces fuimos de un extremo a otro, de uno sobreprotector a uno que directamente es un descarnado. Yo creo que el peronismo es muy perverso, porque decirle sensibilidad social a darle a alguien algo que sabes que mañana lo va a hacer estar peor, me parece muy perverso. Pero no quiere discutir el peronismo. No, pero vos lo pusiste en la mesa, así que ahora bancátela. No podemos decir que todo el kirchnerismo fue malo. No quiero enterrar No, está bien, pero tenés una posición tomada, entonces no se puede conversar. Corrupción. No, que yo no estoy hablando de corrupción. Yo soy crítico de eso. Yo no estoy hablando de corrupción. ¿Cuál es el plan del liberalismo para que la gente que come una tarta de choclo por semana y nada más pueda dejar de comer eso? Para que haya una igualdad. La economía se ordena, algunos sectores que son locomotora de la economía que van a empujar, que van a llevarle atrás a los otros sectores. Si vos tenés inversión en energía, tenés un montón de inversión en infraestructura, que te va a dar mucha mano de obra rápida y buena. El gobierno tuvo que ajustar, tuvo que recalibrar, se empacó con algunas decisiones que le decían los demás que tenía que tomar y no tomaba, y ahora tiene que transitar este trimestre que va a ser determinante. Bueno, cortito, porque esto ya se hizo bastante largo. Claramente este diálogo hace 6 meses no podía tener lugar en la pantalla de Infobae. No sucedía. Y ahora sí. Y ahora sí. Y no me parece poco. Porque ahí también hay, de alguna manera, y estoy generalizando y a lo mejor siendo injusto, pero me parece que se ven un poco las 2 clases de votante que tuvo Milei en ese balotaje. ¿No? El votante, ya decir que el peronismo no es horrible, ya ni quiere discutir con vos. Lo veíamos ahí en la periodista que decía, vos estás tomando posición, entonces no se puede discutir, cuando el tipo lo único que decía es, mirá que el peronismo hizo algunas cosas bien y otras mal. Bueno, ese votante, que era el que votó a Bullrich en la primera vuelta y votó a Milei en el balotaje, va a seguir votando a Milei hasta que aparezca un gorila con el pelaje un poco más lustroso y vayan atrás de ese. Ese no está. El tema es el otro. Es el votante que votó a Milei porque estaba harto, porque el gobierno del Frente de Todos fue malo, porque ya había fracasado el Frente de Todos, antes había fracasado Macri, se venía de muchos años de malas noticias, de malaria, y iba a votar a cualquier cosa que estuviera por afuera de esto. Y que ahora, después de un par de años de no permitirse abrir la cabeza y pensarlo, dice, che, cuando estábamos mal con el peronismo no estábamos tan mal. Y ahí me parece que es donde la conversación puede empezar a cambiar de eje. A cambiar de eje. Eso no significa que van a votar al peronismo o que ya tengan decidido. No. Pero que sí, ese escenario tan contrario a la oposición que vimos los últimos 2 años, creo que ya no se configura. Y por eso es que se empiezan a ver cómo algunas piezas comienzan a moverse.